Muy buen día, queridos hermanos. El relato del Santo Evangelio que ahora vamos a escuchar se refiere a la segunda multiplicación de los panes y de los peces. Cristo sintió compasión de la gente que tenía ya 3 días escuchándolo y no quiso despedirlos porque sabía perfectamente que los alimentos se les habían terminado y estaba cierto que si los despedía así, algunos de ellos habrían de desmayarse en el camino, porque estaban en un lugar descampado. Escuchemos con atención el relato del Evangelio. En aquellos días vio Jesús que lo seguía mucha gente y no tenían que comer. Entonces llamó a sus discípulos y les dijo: me da lástima esta gente. Ya llevan 3 días conmigo y no tienen qué comer. Si los mando a sus casas en ayunas, se van a desmayar por el camino. Además, algunos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿y dónde se puede conseguir pan aquí en despoblado para que coma esta gente? Él les preguntó: ¿cuántos panes tienen? Ellos contestaron: 7. Jesús mandó a la gente que se sentara en el suelo. Tomó los 7 panes, pronunció la acción de gracias, los partió y se los fue dando a sus discípulos para que los distribuyeran. Y ellos los fueron distribuyendo entre la gente. Tenían además unos cuantos pescados. Jesús los bendijo también y mandó que los distribuyeran. La gente comió hasta quedar satisfecha y todavía se recogieron 7 canastos de sobras. Eran unos 4,000. Jesús los despidió y luego se embarcó con sus discípulos y llegó a la región de Dalmanuta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este milagro, hermanos, de la multiplicación de los panes es como la corona del recorrido que hizo seguramente por varias semanas, dando vuelta por el norte en la provincia de Siria, al lago de Tiberíades y a todas esas poblaciones allí asentadas. Llega al sureste del lago de Galilea, o lago de Tiberíades, donde se encuentra la región de Decápolis, una región de paganos, pero ya mucha gente había oído hablar de él. Allí fue donde curó al sordo y tartamudo, y la gente se empezó a juntar, al grado de que, como nos dice San Marcos, después de 3 días de estar con Cristo en ese sitio, el Señor, después de darles el alimento espiritual, que es la palabra de Dios, notemos, hermanos, que primero Cristo nutre el espíritu, pero las realidades temporales también le importan. Sintió compasión, sintió lástima por la gente que lo estaba escuchando por 3 días. Por eso, hermano, nosotros debemos tener especial cuidado en escuchar la palabra de Dios, no pedirle primero el alimento físico, el alimento temporal, o como cuando algunos le piden al Señor: Señor, quiero un trabajo, quiero que mi negocio florezca, y en cuanto tienen el trabajo y el negocio, se olvidan de Cristo y se entregan a la consecución, a obtener el pan temporal, olvidándose de la palabra de Dios, olvidándose de la vida espiritual. Cristo, hermano, nos invita a tener siempre presente y en primer lugar las necesidades espirituales, el alimento del alma. Y entonces los discípulos le dicen: ¿y dónde vamos a conseguir pan para que toda esta gente coma? Y se inicia el diálogo como en el primer milagro de la multiplicación de los panes.
les vuelve a preguntar cuántos panes tienen. Dicen ellos 7 y unos cuantos pescados. Entonces el Señor nuevamente obra su milagro, haciendo la oración, levantando los ojos al cielo, parte los panes y los reparte entre todos. Este segundo milagro de la multiplicación de los panes hasta pareciera que es menos espectacular, porque primero son más panes y es menos gente. En la primera multiplicación eran 5 panes y 2 pescados, y dieron de comer con eso a 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños, que suelen ser mayoría. Podríamos decir entonces a más de 10,000 personas, con 5 panes y 2 pescados. Ahora solamente se da de comer a 4,000, con 7 panes y algunos pescados, cuyo número no se señala. Pero eso no disminuye en nada la grandeza del milagro. Aquí San Marcos, hermanos, tal parece que también quiere señalarnos el número simbólico, porque el número 12, que fueron los canastos que sobraron de la primera multiplicación, 12 está asociado al pueblo de Israel, puesto que 12 son las tribus que lo conforman. Mientras que el número 7 está aquí relacionado con los pueblos paganos. Vean, por ejemplo, cuando los israelitas llegaron de Egipto para conquistar la tierra prometida, fueron 7 las naciones que se opusieron a la conquista. San Juan Evangelista en el Apocalipsis escribe 7 cartas a las iglesias del Asia Menor. Y también los apóstoles nombran a 7 diáconos para el servicio de los cristianos provenientes del helenismo, los que no eran de raza judía. Ahora, los panes usados fueron 7, y los canastos de pan que sobraron también fueron 7. Jesús mandó a la gente que se sentara en el suelo, como en el primer milagro. Dio a los apóstoles el pan bendito salido de sus manos, y los apóstoles lo fueron distribuyendo entre la gente que se encontraba ahí. Recordemos que la multiplicación de los panes, hermanos, tanto la primera como esta segunda multiplicación, constituyen una alusión y una preparación al milagro por excelencia, que es la Sagrada Eucaristía, donde el cuerpo y la sangre de Cristo es distribuido por Él mismo, y los sacerdotes lo dan al pueblo. Bendita Eucaristía, porque este milagro de Cristo presente en las especies eucarísticas es inmensamente mayor, más grande e importante que cualquier otro de sus milagros. ¿Cuánta razón, hermanos, tiene nuestro Señor Jesucristo en darnos también no solamente el alimento espiritual, sino también el alimento temporal? No creamos que los alimentos, el sustento, la casa, la habitación y todo lo bueno que recibimos es obra de la casualidad, obra simplemente de nuestro esfuerzo o de nuestra preparación personal. Es ante todo producto de la providencia divina. Por eso tenemos que aprender, hermanos, a darle gracias a Dios siempre, de manera constante, por tantos beneficios de los cuales nos hace partícipes. Ha llenado nuestra vida de bendiciones y de todas estas cosas que necesitamos en el orden temporal. Pero, así como el hambre física surge solita, nosotros tenemos, hermanos, que luchar por sentir hambre espiritual, por sentir hambre de la palabra de Dios, sed de la Sagrada Eucaristía, hambre, sed, necesidad absoluta de alimentar nuestro espíritu, nuestra alma, en orden a la salvación eterna. Nunca, por lo tanto, hermanos, despreciemos aquello que mira a nuestra salvación
y a la salvación de la gente que tanto queremos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos y les acompañe siempre. Feliz y bendecido día tengan todos ustedes, estimados hermanos. Háganme el favor de compartir este video con familiares y amigos.